Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana 11 del curso de complementos de matemática. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la recta. La definiremos, analizaremos qué es la pendiente de una recta, así como su interpretación, y por último veremos las ecuaciones de la recta. Situación. Un centro de lavado de autos inicia sus servicios el día de hoy con 60 soles en caja. En este centro, el costo por el servicio de lavado de un auto es 20 soles. Si hoy se lavan 8 autos, ¿cuánto dinero habría en caja al cerrar el día? Completa esta tabla y formula una ecuación que describe esta situación. Evidentemente, la situación que estamos analizando tiene un tipo de relación. Hay una relación lineal, pero el cómo resolverla, bueno, lo veremos tras haber visto los contenidos de esta diapositiva. Así que antes de ello, vamos a ver y recordar algunos saberes previos. ¿Qué entiendes por plano cartesiano? ¿Recuerdas lo que es un plano cartesiano? Entonces, básicamente, el plano cartesiano es un sistema de coordenadas rectangulares que surge por la intersección de dos ejes, el eje X o eje de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas. Estas dos rectas se intersectan formando un ángulo recto, dando origen, ¿cierto?, a cuatro cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Este punto de intersección de ambos ejes es el punto que llamamos centro. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuántas componentes tiene un par ordenado? ¿Lo recuerdas? Bueno, un par ordenado tiene dos componentes. La primera componente que representa a la coordenada ubicada en el eje X y la segunda componente que representa la coordenada ubicada en el eje Y. Ahora, si tú deseas localizar estos pares ordenados, lo tienes que hacer en un plano cartesiano. De allí que cuando te indiquen en la pregunta 3, localiza los puntos correspondientes a los siguientes pares ordenados, tú debes localizar a estos puntos en un plano cartesiano. Ahora, recuerda, este plano cartesiano surge como la intersección de dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿no? Es una intersección formando un ángulo de 90 grados. Y bueno, aquí vamos a localizar los puntos. A ver, empecemos con 2,4. En 2,4 la componente, ¿no? La coordenada de X es 2 y la coordenada de Y es 4. Entonces, 2 en X, 4 en Y, localizaría el punto aquí, ¿cierto? 2 en X y 4 en Y. Para localizar el siguiente punto tendríamos menos 3 con menos 2. Entonces, menos 3 con menos 2 significa que es menos 3 en X y menos 2 en Y. Entonces, menos 3 en X y menos 2 en Y. Lo que nos llevaría a que el punto esté localizado aquí. Siguiente, menos 1 con menos 3. En menos 1 con menos 3, lo que tendríamos es que el par ordenado estaría considerando que la coordenada para X es menos 1 y la coordenada para Y es menos 3. Entonces estaríamos aquí, ¿no? Menos 1 en X, menos 3 en Y, ¿no? Menos 1 con menos 3. Siguiente, el punto 4 con menos 1. 4 con menos 1 significa que es 4 en X y menos 1 en Y. Entonces aquí en X, aquí está 4 y en Y, aquí está menos 1. Entonces 4 con menos 1 localizaría el punto aquí. Ahora, por ejemplo, el punto 0,3. Si es el punto 0,3, tendríamos
0 en X y 3 en Y. Entonces 0 en X estaría aquí y 3 en Y estaría aquí, lo cual localizaría el punto sobre el eje Y, ¿cierto? Y, por ejemplo, si tuviéramos el punto menos 2,0, significa que en X es menos 2 y en Y es 0. O sea, en X menos 2 estaríamos aquí y en Y 0 estaríamos aquí. Quiere decir que este punto no sube ni baja, ¿no? Se queda sobre el mismo eje X, de tal manera que se ubicaría así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabamos de ver es importante recordarlo para que podamos trabajar lo que se contempla para esta semana. ¿Qué esperamos lograr durante esta sesión? Bueno, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de contexto real haciendo uso de las ecuaciones de la recta y su pendiente de forma correcta. Definamos a la recta. Bueno, una recta es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal que si seleccionamos dos puntos, cualesquiera, por ejemplo, x sub 1 y sub 1 como el primer punto, y x sub 2 con y sub 2 como el segundo punto, la razón entre la diferencia de sus ordenadas y la diferencia de sus abscisas es un valor constante. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos un plano cartesiano, tenemos el eje X, tenemos el eje y como se habrán podido dar cuenta, acá está el punto X sub 1, Y sub 1, aquí está el punto X sub 2, Y sub 2. Dos puntos son suficientes para definir una recta, ¿no? Entonces, acá tenemos los dos puntos y por estos dos puntos se traza esta recta, que debe cumplir con lo que se ha indicado en la definición. ¿Qué es lo que se indica en la definición? Que la diferencia entre sus ordenadas y la diferencia de sus abscisas es un valor constante, ¿no? Entonces acá está la diferencia de las ordenadas, sería y sub 2 menos y sub 1, y la diferencia de las abscisas estaría aquí, ¿no? Acá estaría x sub 2 menos x sub 1 aquí, esto es. Así que tendríamos que lo que se debe cumplir es que la diferencia de las ordenadas, que es y sub 2 menos y sub 1, entre la diferencia de sus abscisas, que es x sub 2 menos x sub 1, nos da un valor constante. Siempre, para cualquier par de puntos de esta recta se debe cumplir que la diferencia de sus ordenadas entre la diferencia de sus abscisas es un valor constante. Y esto nos lleva a definir lo que es la pendiente de una recta, a la cual vamos a representar con M. Entonces tendríamos lo siguiente. La pendiente de una recta es la medida de la inclinación de dicha recta con respecto al eje de las abscisas, o sea, el eje X, ¿no? Entonces, para tener una medida de la inclinación de una recta, entonces debemos calcular la pendiente. La pendiente que pasa por los puntos, la pendiente de la recta que pasa por los puntos x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2, se calcula mediante la siguiente fórmula. ¿Recuerdas esta expresión? La vimos en la diapositiva anterior. ¿Recuerdas que habíamos mencionado que esto representa la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas siempre es un valor constante? Ese valor constante que siempre obtenemos y que, como repito, lo vimos en la diapositiva anterior, es lo que vamos a llamar la pendiente. O sea, la pendiente siempre va a ser la misma para cualquier par de puntos seleccionados de una recta. Ahora, ¿qué interpretación le damos a esta pendiente? Bueno, desde el punto de vista geométrico, la pendiente, el hecho de conocer la pendiente de una recta, nos puede anticipar sobre cómo es la representación gráfica de esta. Vale decir, acá tenemos 4 rectas.
¿De acuerdo? Esta recta tiene un comportamiento creciente, esta un comportamiento decreciente, esta un comportamiento constante y esta un comportamiento vertical. El conocer con anticipación la pendiente de una recta nos permitiría anticiparnos en saber cómo es gráficamente esta recta. Sí. Veamos caso a caso. Por ejemplo, si la pendiente nos resulta mayor que 0, quiere decir que la recta tiene un comportamiento creciente, como es en este caso. No te olvides, el comportamiento siempre se ve de izquierda a derecha. Ahora, si tú obtienes que la pendiente de tu recta es menor que 0, ya tú puedes saber anticipadamente que esta debe tener un comportamiento decreciente. O viceversa, ¿no? Si ves la gráfica de una recta y ves que tiene un comportamiento decreciente, entonces ya sabes de manera anticipada que la pendiente debe ser menor que 0. ¿Qué ocurre cuando una recta tiene un comportamiento constante? Bueno, ahí la pendiente debe ser 0. ¿No? Cuando la recta tiene un comportamiento constante o se ve que es una recta horizontal, entonces decimos que la pendiente ahí es igual a 0. Y bueno, si tienes un comportamiento vertical, entonces la pendiente es indefinida. No se podría calcular, dado que quedaría dividida entre 0. Y entonces esa sería una pendiente indefinida. Por lo tanto, eso quiere decir que la recta es vertical. Es importante que manejemos esto para que podamos tener una idea de una expresión algebraica versus una forma gráfica de la recta que vamos a analizar. A ver, veamos. Vamos a calcular la pendiente de las rectas que pasan por los siguientes puntos. ¿De acuerdo? El primer caso, por ejemplo, esta recta de acá pasa por el punto 1,2 y pasa por el punto menos 1,1. Anticipadamente ya podemos ver, de izquierda a derecha, esta recta tiene un comportamiento creciente. Bueno, entonces lo que podemos decir en este caso es de que si la recta tiene un comportamiento creciente, su pendiente debe ser positiva. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? No te olvides, ¿no? La pendiente debe ser positiva, entonces es la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. O como lo vimos, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, si hacemos ese cálculo, tendríamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1 sería 1 menos 2. Y acá, sobre x sub 2 menos x sub 1 sería menos 1 menos 1 menos 1. Eso sería igual a 1/2. Veamos otro casito. Por ejemplo, esta recta, mira, pasa por el punto menos 2,2 y 1 con menos 2. Entonces la recta, si tú la ves, tiene un comportamiento decreciente, ¿no? Si la observas de izquierda a derecha, tiene un comportamiento decreciente. Eso quiere decir que su pendiente debe ser menor que 0. Ahora, verifiquemos calculando la pendiente, y bueno, si este es el primer punto y este es el segundo punto, o bueno, si este es x sub 1, y sub 1, y este x sub 2, y sub 2, la pendiente se calcularía así, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1, o sea, menos 2 sobre x sub 2 menos x sub 1, o sea, 1 menos 2. Esto nos daría menos 4/3, lo cual confirma que la pendiente es negativa. Continuemos. ¿Qué pasa si los puntos son menos 1 con menos 1 y 2 con menos 1? Ahí está, menos 1 con menos 1 y 2 con menos 1. La recta tiene un comportamiento horizontal. Entonces, de antemano, nosotros ya podemos anticiparnos y saber que la pendiente debe ser 0. Si lo queremos comprobar, bueno, decimos a ver si este es el primer punto y este es el segundo punto, o sea, este es x sub 1, y sub 1, y este x sub 2, y sub 2, hacemos el cálculo de la pendiente con la fórmula, ¿no? Sería y sub 2 menos y sub 1, o sea, menos 1 menos menos 1, sobre x sub 2 menos x sub 1, o sea, 2 menos menos 1.
Y esto acá, menos 1, menos 1, menos por menos es más. Entonces nos va a salir menos 1 más 1, 0 al numerador. Entonces acá, menos por menos también es más. O sea, 2 más 1 es 3. 0 entre 3 es 0. Es conforme, ¿cierto? La pendiente salió igual a 0 porque la recta tiene un comportamiento horizontal o constante. Y bueno, si la recta tiene este comportamiento vertical, por ejemplo, si la recta pasa por el punto menos 1,0 y menos 1 con menos 2, ¿ves? Es un comportamiento vertical. Entonces sabemos que la pendiente debe ser indefinida. ¿Y qué significa que la pendiente sea indefinida? Bueno, quiere decir que la división que representa esta pendiente no se podría calcular, ¿no? Por ejemplo, si este es el primer punto y este es el segundo punto, o sea, si decimos que esto es x sub 1 con y sub 1 y esto x sub 2 con y sub 2, entonces la pendiente se calcularía así, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1, o sea, menos 2 menos 0, sobre menos 1 menos menos 1. Entonces, eso está expresado aquí, menos 2 menos 0 es menos 2. Pero si aquí lo ves, menos por menos es más. Entonces, menos 1 más 1 es 0. Y esto es indefinido, esto no lo podemos calcular. ¿De acuerdo? Así que este sería un caso en el cual la pendiente es indefinida. Ahora que ya hemos visto la definición de la recta y también hemos visto lo que la pendiente indica y representa, vamos a analizar las ecuaciones lineales con dos variables. Vale decir, ecuaciones de la forma a por x más b por y igual a c. Entonces, una ecuación de este tipo es una ecuación lineal con dos variables. Este tipo de ecuaciones tienen infinitas soluciones y las soluciones van a estar en forma de pares ordenados. ¿Qué significa esto? Bueno, la representación de estas infinitas soluciones, por ejemplo, lo vamos a ver con un caso específico para poder aportar al entendimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la ecuación lineal con dos variables fuera 12x más y igual a 3, podríamos iniciar el análisis de por qué tiene infinitas soluciones despejando a y. A ver, si despejamos a y, nos quedaría así, ¿cierto? 3 ya está de este lado, así que 2x pasaría al otro lado restando. Entonces luego lo que tendríamos que hacer es, al haber despejado a y, asignarle valores a x. Luego de haber asignado valores a x, reemplazamos los valores de x en y ahí se van a generar pares ordenados. Entonces los vamos a ir construyendo. ¿De acuerdo? Entonces, si procedemos así y nos ponemos a pensar, x podría tomar infinitos valores. Vamos a seleccionar solamente algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los valores de x van a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, por ejemplo. Eso es x. Ya habíamos dicho que al despejar a y obtenemos a 3 menos 2x. Entonces, hay que reemplazar, según lo indica el renglón de la tabla, a x con el valor que corresponde. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, tendríamos y es igual a 3 menos 2 por menos 2. Entonces, menos 2 por menos 2 es 4. 3 más 4 es 7. Por lo tanto, estaríamos construyendo el par ordenado menos 2 con 7. De la misma manera, si x vale menos 1, entonces y es igual a 3 menos 2 por menos 1. Entonces, menos 2 por menos 1 es 2. Entonces, 3 más 2 es 5. Y bueno, el par ordenado sería menos 1 con 5. Ahora, por ejemplo, si x valiera 0, decimos que y es igual a 3 menos 2 por 0. Eso nos daría 3, evidentemente, y el par ordenado sería 0,3. Así sucesivamente, cuando x vale 1, y valdría 1, tendríamos el par ordenado 1,1. Cuando x vale 2, lo reemplazamos en y obtendríamos que y es menos 1. Así que el par ordenado sería 2 con menos 1. Y si nos vamos dando cuenta, lo que tenemos aquí es los pares ordenados, que son el resultado de haber hecho estas evaluaciones. Pero, repito, ¿te has dado cuenta que x puede tomar infinitos valores? Aquí solamente hemos seleccionado a 5.
¿Qué pasa si nosotros queremos ubicar o localizar estos pares ordenados en el plano cartesiano? A ver, ya hemos recordado cómo se hace eso. Tenemos el plano cartesiano y mira, por ejemplo, acá está menos 2,7, acá está menos 1,5, aquí 0,3, aquí 1,1, acá está 2, menos 1. ¿Qué son estos puntos? Y si nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si hubiésemos escogido aquí más valores? Por ejemplo, si hubiésemos escogido menos 1,9, menos 1,8, menos 1,7, menos 1,6 y así sucesivamente, los puntos iban a ir saliendo, por ejemplo, aquí, pero de manera más seguidita o más continua. De tal manera que si tú te pones a pensar y le vamos dando valores a X, ¿de acuerdo? Estos puntos irían de manera más continua, lo que generaría que esa cantidad de puntos, ¿de acuerdo?, sea tanta que al fin y al cabo se puede representar como una recta. Entonces, ¿qué ocurriría si se graficaran todos los pares ordenados que satisfacen esta ecuación? Como resultado tendríamos una recta. Entonces, ¿por qué hemos hecho este análisis? Este análisis lo hemos hecho para indicar que la representación gráfica de una ecuación lineal con dos variables es una recta. Entonces, ya estamos manejando esta información. Repito, la representación gráfica de una ecuación lineal con dos variables es una recta. Tú lo acabas de ver. Entonces, ¿para qué nos serviría esta información? Bueno, nosotros tenemos que revisar las ecuaciones de la recta. Entonces, no te sorprendas si en las ecuaciones, ¿de acuerdo?, que te voy a presentar ahorita, aparecen dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, las rectas se representan algebraicamente mediante ecuaciones lineales. Eso debe quedar claro. Entonces, vamos a revisar, según lo indica el sílabo, tres ecuaciones de la recta. La ecuación punto pendiente, la ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta. Empecemos con la ecuación punto pendiente. La ecuación de la recta que pasa por el punto x1, y1 y que tiene pendiente m es, mira, esta ecuación es y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta de aquí es la llamada ecuación punto pendiente. Ahora, en la ecuación pendiente ordenada en el origen. Bueno, esta es una ecuación que se caracteriza porque la recta tiene como pendiente a m y sabemos el punto donde esta recta intersecta al eje y. Es en el punto 0, b. Entonces, mucho ojito aquí con la segunda componente, con la coordenada de y, que en este caso es b, que representa el punto de corte en el eje y, ¿cierto? Entonces, la ecuación pendiente ordenada en el origen tiene la forma y igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b es la coordenada que representa a y, ¿cierto? Que representa la intersección en este eje, la intersección de la recta en este eje. Ahora, en la ecuación general de la recta tenemos a por x más b por y más c igual a 0. Tomemos en cuenta que a, b y c son constantes. Bueno, a y b no deberían ser ceros a la vez, sino desaparecerían las variables x y y. Además, en este caso, también podemos anticipar que si despejamos a y, fíjate, en la ecuación anterior vimos que si despejamos a y, quien multiplica a x es la pendiente, ¿cierto? De la misma forma, si aquí despejáramos a y, la pendiente sería igual a menos a entre b. Bien, entonces estas son las tres ecuaciones de la recta, como repito que el sílabo indica, la ecuación punto pendiente, la ecuación pendiente ordenada en el origen, y la ecuación general de la recta. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos dicen determina la ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta que pasa por el punto 4 con menos 1 con pendiente menos 2. Y bueno, representa gráficamente la recta
correspondiente. Entonces, fíjate que tenemos que determinar dos ecuaciones. La ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta, ¿no? De una situación como esta, ¿no? La recta pasa por este punto y tiene pendiente menos 2. Entonces, primero atento con la información que nos dan, ¿no? Con los datos. La recta pasa por el punto 4 con menos 1, entonces eso es x sub 1 y sub 1. Y por otro lado tenemos que la pendiente es igual a menos 2, ¿no? Por otro lado tenemos que la pendiente es igual a menos 2. Ahora, como tenemos un punto y la pendiente, vamos a reemplazar en la ecuación punto pendiente, que si lo recuerdas de la diapositiva anterior es y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Reemplazando, no te olvides, x sub 1 es 4, y sub 1 es menos 1, y m es igual a menos 2. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría así. Así que lo que tenemos que hacer es resolver con mucho cuidado. Acá menos por menos es más. Aquí hacemos la distributiva, ¿no? Menos 2 por x es menos 2x y menos 2 por menos 4 es más 8. Nos han pedido dos tipos de ecuaciones. La ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta. Entonces, la ecuación pendiente ordenada en el origen, no te olvides, es esa ecuación donde tú despejas a y. Tienes que despejar a y. Entonces, aquí lo único que faltaba para despejar a y es que más 1 pase al otro lado restando. Entonces, tendrías menos 2x más 8 menos 1 te daría menos 2x más 7. Esta es la ecuación pendiente ordenada en el origen. De manera adicional, aquí podemos ver y constatar de que quien multiplica x es la pendiente, ¿cierto? Entonces, mira, acá está menos 2. Menos 2 está multiplicando a x, esa es la pendiente. Y más 7 es la intersección con el eje y. Esa coordenada de y, ¿cierto? Entonces, quiere decir que eso ocurriría en 7. Ahora, de aquí también podemos sacar la ecuación general de la recta. No te olvides, la ecuación general de la recta tiene la forma a por x más b por y más c igual a 0. O sea, despejar todo de un lado para que al otro lado quede 0. Bueno, entonces si acá despejamos todo de un lado para que al otro lado quede 0, diríamos menos 2x pasa sumando y más 7 pasa restando. Entonces tendrías 2x más y menos 7 igual a 0. Esa sería la ecuación general de la recta. Ambas ecuaciones representan a la misma recta, sino que son diferentes formas de representarla, ¿no? Diferentes formas algebraicas de representarla, nada más. Y bueno, para tener una idea de la representación gráfica, tenemos, por ejemplo, de este análisis que hemos hecho, podemos ver, por ejemplo, de aquí. Ya sabemos que la recta pasaba por el punto 4 con menos 1. 4 con menos 1 está aquí. ¿Y qué significaba este 7? Significaba que en el eje Y, esta recta corta en 7 justamente al eje Y, lo cual da origen al par ordenado 0,7. Entonces, ¿recuerdas lo que habíamos mencionado al inicio? ¿No? Si tienes dos puntos, suficiente ahí para que por esos dos puntos pase una recta. Y ahí ya hemos graficado a la recta Y igual a menos 2x más 7. No te olvides, para graficar una recta es suficiente con localizar a dos puntos. Si localizas dos puntos de la recta, entonces por esos dos puntos pasa la recta que te han solicitado graficar. Ahora, veamos otro ejemplo. Nos dice, determina la ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta con pendiente 3 y que interseca al eje Y en 0,4. Fíjate, también te están pidiendo dos ecuaciones, la ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta. Los datos que nos han dado, ¿cuáles son? Que la pendiente de la recta es 3 y que interseca al eje Y en el punto 0,4, lo cual indicaría que la componente, la segunda componente, la coordenada de Y, ¿no? De la intersección, es 4. ¿No? Entonces, de ahí podemos utilizar esta ecuación, y igual a m por x más b. Y reemplazamos directamente, ¿cierto? Porque ya sabemos que m vale 3
y que b, por ser esta segunda componente, vale 4. Entonces tendríamos así, y igual a 3x más 4 sería la ecuación pendiente ordenada en el origen. No tienes que hacer nada más porque ya sabes que la forma de la ecuación pendiente ordenada en el origen es justamente esta, donde se ha despejado a y. Ahora, si continuamos, tendríamos que la ecuación general de la recta que también nos han pedido, no te olvides, es despejar todo de un lado para que al otro lado quede igualado a 0. Así que mira, acá está 3x y acá está más 4, así que y pasó a este lado restando. Entonces tendríamos que 3x menos y más 4 es igual a 0. Cuando has despejado todo de un lado y al otro lado quedó 0, no te olvides, eso es lo que llamamos la ecuación general de la recta. Otro ejemplo, nos dicen determina la ecuación pendiente ordenada en el origen y la ecuación general de la recta que pasa por los puntos 5,2 y menos 3,1. Si lo vemos aquí, nos han dado 2 puntos. Esos son los datos que tenemos. En este caso no nos han dado la pendiente. Entonces, bueno, asignemos, por ejemplo, que 5,2 sea el punto x1, y1, y menos 3,1 es x2, y2. Entonces, tenemos 2 puntos y lo que podríamos aprovechar en hacer es calcular la pendiente. Con estos 2 puntos, no te olvides, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tendríamos 1 menos 2 sobre menos 3 menos 5. Tendríamos 1 menos 2 es menos 1 y menos 3 menos 5 es menos 8, lo cual nos daría un octavo. Entonces, si te das cuenta, ya tienes 2 puntos y tienes la pendiente. Una de las ecuaciones de la recta, que es la ecuación punto pendiente, y es esta, y menos y1 igual a m por x menos x1, esta es la ecuación punto pendiente, ¿cierto? Entonces, aquí puedes reemplazar, por ejemplo, este punto, que es x1, y1, ahí está x1, y1, y la pendiente m, que es un octavo. Si reemplazamos, tendríamos y menos 2 es igual a un octavo por x menos 5. Ojo, ¿qué nos han pedido que demos como respuesta? La ecuación pendiente ordenada en el origen, o sea, esa ecuación donde y está despejado. Y la otra ecuación que nos han pedido es la ecuación general de la recta, que es la ecuación donde todo se ha despejado de un lado para que quede igualado a 0, ¿cierto? Entonces, para facilitar los cálculos, ¿qué te parece si este 8 que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando? Entonces tendríamos 8 por y menos 2, lo cual al hacer la distributiva nos daría 8 por y es 8y, y 8 por menos 2 sería menos 16. Y de este lado nos quedaría x menos 5. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Bueno, vamos a ir despejando, ¿cierto? Entonces, menos 16 pasaría al otro lado sumando. Tendríamos que x queda y 16 menos 5 sería más 11. Nos sigue quedando 8y. Entonces, lo que vamos a hacer es que 8 pase a dividir al otro lado. Divide a x, quedaría x octavos, y divide a 11 y nos quedaría más 11 octavos. Entonces, y es igual a x sobre 8 más 11 octavos. Cuando uno ha despejado a y, tenemos la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada en el origen. No te olvides que cuando despejamos a y, la ecuación de la recta es de la forma ecuación pendiente ordenada en el origen. Y cuando aquí despejamos todo de un lado para que al otro lado quede 0, tenemos x menos 8y más 11 igual a 0. Esta es la ecuación general de esta recta. Continuemos. Si nos dicen representa gráficamente la ecuación 3x menos 2y menos 10 igual a 0, entonces no te olvides que es suficiente con que nosotros evaluemos 2 puntos nada más. Es suficiente localizar 2 puntos para poder determinar el paso de la recta. Entonces podemos decir eso justamente, ¿no? Para graficar es suficiente dar 2 valores arbitrarios a x y calcular los respectivos valores de y.
Entonces, bueno, si despejamos a y, menos 2 pasaría al otro, menos 2y pasaría al otro lado sumando, y luego este número 2 puede pasar al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces tendríamos que y es igual a 3x medios menos 10 entre 2, que es menos 5. Eso sería igual a y. Entonces lo que vamos a hacer es justamente reemplazar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valores arbitrarios le voy a dar a x? Bueno, a ver, escojo a 0 y escojo a 2. Entonces, si yo reemplazo aquí en y, que es este y de acá, que es 3x medios menos 5, al reemplazar x con 0, tendría, por ejemplo, 3 por 0 sobre 2, que es 0, y menos 5 me daría menos 5. Por lo tanto, el par ordenado sería 0 con menos 5. Y aquí, si x toma el valor de 2, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos 3 por 2 es 6, entre 2 es 3. 3 menos 5 es menos 2. Entonces tendríamos que el par ordenado x, y es 2 con menos 2. Una vez teniendo esto, localizamos esos dos puntos. Mira, acá está 0, menos 5 y aquí tenemos a 2 con menos 2. Entonces, por estos dos puntos va a pasar la recta. Por estos dos puntos va a pasar la recta. Ahora, eso es lo que nos han pedido, ¿no? No te olvides, para graficar es suficiente con que escojas dos valores para x, trata de buscar valores sencillos, no te compliques, y lo reemplazas en la ecuación. Se recomienda que ya esté despejado, digamos, para que tengas mayor claridad sobre los valores de y que has obtenido, construyes los pares ordenados, localizas esos pares ordenados y por esos dos pares ordenados, esos dos puntos que representan a los pares ordenados, va a pasar la recta que te han solicitado graficar. Ahora hablemos de algunas particularidades. Por ejemplo, las rectas horizontales. Las rectas horizontales son rectas paralelas al eje X, que es el eje de las abscisas. Su ecuación tiene la forma y igual a b. Siempre va a ser y igual a algo. Por ejemplo, ¿no? La recta que tiene por ecuación y igual a 2 se graficaría de la siguiente forma. No te olvides, esto es el plano cartesiano y si y es igual a 2, en y me ubico a la altura de 2, que está aquí. Y es aquí donde voy a trazar mi recta horizontal. ¿Te das cuenta? Esta es la recta y igual a 2. Entonces, las rectas horizontales siempre van a tener la forma y igual a b, ¿no? El valor al cual se iguale y es la altura por donde va a pasar la recta horizontal. Ahora, si continuamos, tenemos las rectas verticales. En las rectas verticales tenemos que estas son rectas paralelas al eje Y, que es el eje de las ordenadas. Su ecuación tiene la forma x igual a a. X igual a a. Entonces, por ejemplo, la recta que tiene por ecuación x igual a 3 se grafica así. Bueno, tenemos el plano cartesiano y en X ubicamos a 3 y a la altura de 3 trazamos nuestra recta vertical. ¿Te das cuenta? Entonces, X igual a 3 significa que en el eje X busco a 3 y ahí trazo la recta vertical. Eso es X igual a 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué particularidades más tenemos? Bueno, analicemos la posición relativa entre dos rectas. Podría darse que si tenemos dos rectas, estas rectas sean rectas paralelas. Entonces, dos rectas paralelas, no verticales, ¿de acuerdo? O sea, diremos, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Entonces, tú sabes que las rectas paralelas son esas rectas que no se van a intersectar. Entonces, para poder determinar que sus pendientes son iguales, hay que hacer un poquito de la reflexión algebraica, ¿no? Que ya hemos venido manejando, ¿no? Por ejemplo, si L sub 1 es esta recta y L sub 2 es esta recta, cada una debe tener asociada una ecuación.
Por ejemplo, ¿no? En la forma pendiente ordenada en el origen, la recta L sub 1 podría tener como ecuación a y igual a m sub 1 por x más b sub 1. Y la recta L sub 2 puede tener como ecuación a y igual a m sub 2 por x más b sub 2. Evidentemente, cada recta con su pendiente y también con su intersección en el eje Y. Pero si las rectas son paralelas, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que si m sub 1 es igual a m sub 2, entonces estas son paralelas, ¿no? Y viceversa. A ver, por acá nos dicen, determina la ecuación general de la recta que pasa por 4,5 y es paralela a la recta que pasa por 3,0 y 0, menos 2. Entonces, aquí hay que dejar bien claro quién es la primera recta, o L sub 1, y quién es la segunda recta, y L sub 2. Eso tú lo defines, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo he puesto que L sub 1 sea la recta que pasa por 4,5, y bueno, L sub 2 sea la recta que pasa por 3,0 y 0, menos 2, ¿no? Entonces, como yo tengo aquí dos puntos de la recta L sub 2, necesito saber cuál es la pendiente. Y gracias a que tengo dos puntos, lo podría calcular. Entonces, ya sabes cuál es la fórmula para calcular la pendiente. Es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero ya sabes que la pendiente sería m sub 2, porque es la pendiente de esta recta L sub 2. Bueno, si hacemos el ejercicio de la diferencia de las ordenadas, sería menos 2 menos 0, sobre la diferencia de las abscisas, que es 0 menos 3. Acá está. Entonces, menos 2 menos 0 es menos 2 y 0 menos 3 es menos 3. Entonces, menos 2 entre menos 3 sería 2 tercios. Esta es la pendiente de esta recta L sub 2. Entonces, como nos han dicho que la recta L sub 1 pasa por este punto y es paralela a esta recta, podemos concluir que como las rectas son paralelas, las pendientes de ambas rectas son iguales. Entonces, la pendiente de la primera recta es igual a la pendiente de la segunda recta, que es igual a 2 tercios. Por lo tanto, ya tendríamos que para la recta L sub 1, esta recta pasa por el punto 4,5 y tiene como pendiente a 2 tercios. Y bueno, si tenemos un punto y la pendiente, reemplazamos en la ecuación punto pendiente, que es y menos y sub 1 igual a m sub 1 por x menos x sub 1. Aquí le he puesto el subíndice de 1 solamente para formalizar que estamos hablando de la recta L sub 1. Entonces, tendríamos, bueno, si 4,5 es el punto de paso de la recta L sub 1, entonces x sub 1 es 4 y y sub 1 es 5. Y bueno, la pendiente ya sabemos que es 2 tercios, así que al reemplazar tendríamos esto. Ahora, nos han pedido determina la ecuación general de la recta. Entonces, recuerda, la ecuación general tiene una forma en la cual todo está despejado de un lado y queda igualado a 0 por el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si trabajamos así? Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar a y menos 5 y acá tendríamos a 2 por x menos 4. Entonces aquí podemos hacer la distributiva. En cada caso tendríamos 3 por y es 3y y 3 por menos 5 es menos 15. Igual a 2 por x que es 2x y 2 por menos 4 que es menos 8. Aquí podemos despejar de tal forma que si todo queda de un lado y el otro lado queda igual a 0, tendríamos la ecuación general de la recta que nos han solicitado. Por ejemplo, acá queda 2x, 3y pasaría al otro lado restando, ese sería menos 3y, menos 15 pasaría al otro lado sumando y menos 8 más 15 sería más 7. De esa manera es que tienes que 2x menos 3y más 7 es igual a 0. Y esa sería la ecuación general que nos han solicitado. Ahora hablemos de las rectas perpendiculares. Dos rectas que se cortan en un punto cualquiera se llaman rectas secantes. Pero si ambas rectas se cortan formando justamente un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, se dice que estas rectas son perpendiculares.
De allí que en la gráfica te presento que L sub 1 y L sub 2 se han intersectado y este cuadradito significa que al intersectarse han formado un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo recto. Ahora, dos rectas perpendiculares, siempre y cuando ninguna de ellas sea vertical, tienen pendientes cuyo producto es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, para estas rectas L sub 1 y L sub 2, si nosotros asociamos cada recta a su ecuación, por ejemplo, L sub 1 tiene la ecuación y igual a m sub 1 por x más b sub 1, y bueno, la otra ecuación, ¿no? La de L sub 2 es la recta con ecuación y igual a m sub 2 por x más b sub 2. Entonces, m sub 1 por m sub 2 va a ser igual a menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que estas rectas son perpendiculares y acá tienes el símbolo, ¿no? De la perpendicularidad de entre estas dos rectas. Veamos un ejemplo. Determina la ecuación general de la recta que pasa por menos 2,5 y es perpendicular a la recta de ecuación y igual a 3x más 2. Entonces, igual como hicimos en el ejemplo anterior, veamos qué datos tenemos. A ver, estamos hablando de dos rectas, así que si L sub 1 es la recta que pasa por menos 2,5 y tenemos la otra recta, la que es perpendicular, a esa la vamos a llamar L sub 2, que tiene esta ecuación y igual a 3x más 2, entonces m sub 2 es igual a 3, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que aquí la pendiente es 3? Porque esta ecuación está en su forma pendiente ordenada en el origen. Ya sabemos que cuando y está despejado, esto es como si fuera y igual a m por x más b. Entonces, siempre que multiplique a x, cuando y está despejado, eso que multiplica a x va a ser la pendiente. En este caso es 3x. Entonces la pendiente es 3. Esto quiere decir entonces que nosotros estamos aquí por este 3 de aquí, diciendo que ahí tenemos a la pendiente, ¿no? De la segunda recta, la de L sub 2. Bueno, entonces, como ya sabemos que las rectas son perpendiculares, diríamos que m sub 1 por m sub 2 es igual a menos 1. De lo cual, si reemplazamos, sería m sub 1 por m sub 2, que es 3, debe ser igual a menos 1. Entonces, como esto se está multiplicando, 3 pasaría al otro lado dividiendo y tendríamos que m sub 1, o sea, la pendiente de la primera recta, la de L sub 1, sería igual a menos 1/3. Entonces, si analizamos la información que tenemos para L sub 1, tenemos que pasa por el punto menos 2,5 y además que su pendiente es menos 1/3. Teniendo el punto y la pendiente, reemplazamos en la ecuación punto pendiente. Tendríamos que y menos y sub 1 es igual a m sub 1 por x menos x sub 1. Al hacer esto y al reemplazar, tendríamos que y menos 5 es igual a menos 1/3 por x menos menos 2. Ahora, si continuamos con el proceso para que podamos hallar la ecuación general de la recta que nos han pedido, hay que ir despejando, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si 3, que está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando? Entonces, 3 multiplicaría y menos 5. Y menos 1, que se quedó aquí, multiplicaría a lo que teníamos acá en este corchete. Pero ojo, dentro del corchete teníamos x menos menos 2. Entonces, menos por menos es más. Así que tendríamos menos 1 por x más 2. Teniendo eso, tendríamos que 3 por y es 3y y 3 por menos 5 es menos 15. Y de aquí eso es igual a menos 1 por x es menos x y menos 1 por más 2 sería menos 2. Y despejando todo de un lado para que al otro lado quede 0 y así darle la forma de la ecuación general de la recta, tendríamos, por ejemplo, que menos x puede pasar aquí al otro lado sumando, quedaría x más 3y, acá es menos 15, menos 2 pasa al otro lado sumando, así que menos 15 más 2 sería menos 13, y eso sería igual a 0. Entonces, x más 3y menos 13, eso es igual a 0.
Esa sería la ecuación general de esta recta. Muy bien. Hemos visto ejercicios que nos han permitido familiarizarnos con el cálculo de la pendiente y con las diversas ecuaciones de la recta, incluso dependiendo de sus posiciones relativas, ¿no? Entre dos rectas. Así que ahora sí, vamos a resolver la situación que habíamos planteado al inicio. Volvamos a leer el problema para que recordemos qué se planteaba al inicio de esta sesión. Nos dice, un centro de lavado de autos inicia sus servicios el día de hoy con 60 soles en caja. En este centro, el costo por el servicio de lavado de un auto es 20 soles. En la parte A nos dicen, si hoy se lavan 8 autos, ¿cuánto dinero habría en caja al cerrar el día? Completa la tabla y formula una ecuación que describe esta situación. Entonces, acá evidentemente se están dando dos momentos. Es momento en el cual se inicia el día, donde no se ha lavado ningún carro, y la situación en la cual se contempla el haber lavado 8 carros. Entonces podemos decir que X se definiría como la cantidad de autos lavados. Y representaría la cantidad de soles que tendríamos en caja, dado este valor de X, y X, Y sería justamente el par ordenado que representa dicha situación. Entonces, a ver, de manera intuitiva podemos ver de que si se han lavado 0 autos, o sea, si no se han lavado autos el día de hoy, en caja solamente estarían, bueno, los 60 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente yo le sumaría 20 por la cantidad de autos lavados, pero como son 0 los autos lavados, 20 por 0 es 0 y sigue saliendo 60. Así que X, Y sería 0,60. Y si hoy se lavan 8 autos, entonces Y sería igual a 60 más 20 por 8. ¿Por qué? Porque estos 60 es el dinero que estaba en caja al iniciar el día y le debería sumar 20, que es el precio del lavado de un auto, por la cantidad de autos lavados. Entonces 20 por 8 es 160, más 60 de acá serían 220 que habrían en caja y el par ordenado sería 8 con 220. Entonces con esto ya hemos contemplado el completar la tabla. Pero si nos damos cuenta, aquí ya hemos, digamos que respondido a más de una cosa, porque este segundo renglón, cuando X vale 8, nos da la respuesta para la parte A. El hecho de que si hoy se lavan 8 autos, ¿cuánto dinero habría en caja al cerrar el día? Bueno, habrían 220 soles en caja, ¿cierto? Esa es la situación. Y de la parte B ya hemos completado la tabla. Ahora lo único que nos faltaría es formular una ecuación que describe esta situación. Pues bien, si nos damos cuenta, Y sería igual a 20, que es el costo de lavar un auto, y lo multiplicaríamos por X, que representa la cantidad de autos lavados. Y a eso le tendríamos que sumar sí o sí los 60 soles del inicio del día, ¿no? Que ya estaban en caja. Entonces tenemos la forma Y igual a M por X más B. O sea, la ecuación sería Y igual a 20X más 60. Muy bien, ¿qué te pareció este casito? Interesante, ¿cierto? A ver, veamos un problema más. Tenemos un estudiante de ciencias de la comunicación, compra una videocámara por un valor de $945. Esta videocámara se deprecia linealmente, de manera que después de 5 años su valor será de $100. Nos piden formular la ecuación pendiente ordenada en el origen que permita determinar el valor de la videocámara en términos de su antigüedad. También nos piden calcular el valor de la videocámara después de 4 años. Y también, y ya para cerrar, nos piden calcule cuántos años deben transcurrir para que la videocámara se devalúe totalmente. Entonces, hay que estar atentos a la información que nos dan para que podamos resolver. Entonces, si la primera pregunta nos pide formular la ecuación pendiente ordenada en el origen que permita determinar el valor de la videocámara en términos de su antigüedad, recuerda que este tipo de ecuación tiene la forma Y igual a M por X más B. Entonces es importante tener claro el definir qué representa X y qué representa Y.
Para este caso, podemos decir, por ejemplo, que X representaría la cantidad de años transcurridos desde la compra, ¿no?, de la videocámara, y Y el valor de la videocámara en dólares. Entonces, si organizamos esta información, podríamos decir que si X es 0, quiere decir que la videocámara está nueva porque no han transcurrido ningún año. Y que en ese momento Y, o sea, el valor de la videocámara es el valor de la videocámara nueva, o sea, $945, lo cual nos daría el par ordenado 0,945. Ahora, el otro par ordenado sería el que se forma por esta expresión, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, de manera que después de 5 años su valor será de $100. Entonces, eso quiere decir que cuando han transcurrido 5 años, por eso es que X vale 5, el valor de la videocámara es $100, lo cual daría origen al par ordenado 5,100. Y como ya nos dijeron que esta videocámara se deprecia linealmente, ya está sugiriendo que aquí hay un comportamiento lineal en la depreciación de la videocámara. Por lo tanto, con esto ya tengo 2 puntos. X1 y Y1 sería 0,945 y X2 y Y2 sería 5,100. Una vez que tenemos eso, calculamos la pendiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces tendríamos 100 menos 945 sobre 5 menos 0. Eso tendríamos. Y nos daría menos 845 entre 5. Eso sería menos 169. Quiere decir que la pendiente es menos 169. Y ahora, ya tenemos un punto, tenemos la pendiente, entonces podemos formular la ecuación punto pendiente. O sea, Y menos Y1, que está aquí, igual a la pendiente, que es menos 169, por X menos X1, o sea, X menos 0. Si aquí hacemos la distributiva, tendríamos que Y es igual a 945, perdón, Y menos 945 es igual a menos 169X, y bueno, menos 169 por 0, entonces eso se va a anular. Así que queda solamente así. Y como lo que nos han pedido es la ecuación pendiente ordenada en el origen, no te olvides, eso significa que hay que despejar a Y. Entonces, menos 945 lo pasamos al otro lado sumando, y Y sería igual a menos 169X más 945. Esa es la ecuación pendiente ordenada en el origen que nos han solicitado en la parte A. Ahora, esta ecuación que nos va a permitir determinar el valor de la videocámara, o sea, el valor de Y, en términos de su antigüedad, ¿no? Dependiendo de cuánto valga X. Ahora, en la parte B nos dicen, calcule el valor de la videocámara después de 4 años. Entonces, eso quiere decir que X vale 4 y lo reemplazaríamos en la ecuación que habíamos hallado en la diapositiva anterior. A X lo reemplazamos con 4 y tendríamos que Y es igual a 269. Quiere decir que después de 4 años el valor de esta videocámara sería de $269. Y en la pregunta C nos dice, calcule cuántos años deben transcurrir para que la videocámara se devalúe totalmente. Entonces, ¿cuántos años deben transcurrir? Bien, continuemos con la parte C. Para calcular cuántos años deben transcurrir para que la videocámara se devalúe totalmente, debemos darle a Y el valor de 0. Recuerda, Y representa el valor de la videocámara. Entonces, si Y vale 0, quiere decir que ya la cámara carece de valor, o sea que se ha devaluado totalmente. Por lo tanto, si reemplazamos en la ecuación que hallamos en la parte A, y bueno, vamos reemplazando, ¿no? En lugar de Y debe ir 0, luego menos 169 pasaría de aquí, de lo que está, menos 169X pasaría al otro lado sumando, luego 169X igual a 945, entonces tendríamos que 169 pasaría al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces tendríamos finalmente de que X
es 5,59. Entonces tendríamos así. Para que la videocámara se devalúe totalmente deben transcurrir 5,59 años. Bien, entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Has aprendido algo en esta sesión? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Recuerdas qué entiendes por la pendiente de una recta? ¿Para qué te ha servido conocer estas ecuaciones de la recta que te hemos presentado hoy? ¿En qué otras situaciones reales recomendarías utilizar ecuaciones de la recta? Te dejo estas preguntas para que las reflexiones y bueno, para que sigas investigando también. No te olvides que también tienes algunas referencias bibliográficas que están a tu disposición en la biblioteca física y biblioteca virtual. Bien, muchas gracias a todos por su atención, les deseo lo mejor y bueno, nos vemos en clase.